Lo decíamos, partió este paro convocado por el Colegio de Profesores luego de la negativa del gremio a la propuesta presentada por el gobierno. Son movilizaciones que desde el Ejecutivo buscan destrabar y donde los docentes exigen el pago de la deuda histórica y también mejoras en las condiciones laborales. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días. ¿Tiene justificación este paro, José Joaquín? Porque aquí también los profesores dicen algo que parece atendible. Bueno, nos prometieron que se iban a hacer cargo, por ejemplo, de pagarnos la deuda histórica y hay otras coyunturas también que nos mantienen muy preocupados como la violencia escolar. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, me parece que en realidad ese tipo de demanda no justifica un paro indefinido, además, como es el que han anunciado después ya de varios paros ascendentes, como se dijo al comienzo. Viene este que me parece que son todos ellos, y este en particular por su carácter indefinido, son un grave error, digamos, contribuyen, por cierto, perjudican a los niños de la manera, a los niños y jóvenes, adolescentes, los perjudican de manera evidente, pero además de eso se perjudican a sí mismos. Es decir, esta es una profesión que no logra, al parecer, como profesión, no individualmente los profesores, sino que la profesión a través de su representación gremial no logra asumir la responsabilidad enorme que le cabe, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, de profundo daño a los aprendizajes de los alumnos, como el país entero está informado y como el país entero y el gobierno también están tratando de llevar adelante, digamos, medidas para reparar eso. Ahora, el paro efectivamente es lo más contrario a esta tarea en que el país se encuentra hoy día concretamente embarcado. Claro, da la sensación de que el contexto agrava lo que va a significar esta pérdida de clases, porque muchos han hecho ese hincapié. Nunca es bueno para los niños, además que están como el jamón del sándwich, digamos, en la mitad del conflicto. ¿Qué culpa tienen ellos y por qué van a dejar de recibir clases? Pero además lo hacen en un contexto donde ya se han perdido muchas clases desde la pandemia en adelante. Así es, efectivamente. Y estas pérdidas a quienes perjudican más son obviamente a los niños y jóvenes de los colegios más vulnerables. Ellos son los que se ven efectivamente más afectados por una medida que es completamente evitable, porque esto no es como que este paro era una obligación hacerlo, todo lo contrario. La obligación de la dirección del colegio era evitar llegar a este punto, y por cierto el gobierno también tiene que demostrar voluntad, y me parece que sobre todo el ministro nuevo ha demostrado voluntad de entendimiento. El tipo de cuestiones que se están reclamando por parte de los profesores, además, son muy heterogéneas y varias cuestiones, la mayor parte de ellas, no pueden resolverse ni en un día, ni en un mes, ni en un año. Son cuestiones que van a tener que abordarse, si es que se abordan, a lo largo de los próximos 10 años. Entonces, en realidad, el paro, desde ese punto de vista, también es extremadamente irresponsable, porque la verdad es que no hay, y el colegio lo sabe, no hay manera de solucionar la mayor parte de los puntos que ellos han planteado y que son de largo aliento. Claro, lo que pasa es que también, ya mirándolo solo de la óptica de ellos, porque si uno lo mira desde el punto de vista de los niños, creo que no hay mucha discusión, esta no es una buena medida, pero me quiero poner en los zapatos de los profesores para ir haciendo el contraste. Ellos dicen, pucha, es que llevamos muchos años esperando. Gobiernos sucesivos que no nos pagaron esta deuda histórica, este gobierno y este presidente llegó con la promesa de campaña de reparar esta situación y todavía no lo hace. Entonces ya hemos como perdido la paciencia. Mirado solo desde esa óptica tiene cierto sentido. No estoy justificando el paro, insisto, esto no es bueno para los niños, pero desde la mirada de los propios profesores. Ahora, los profesores saben, porque los profesores juegan con algo muy ambiguo. Acá dicen que están porque se les pague la deuda histórica. Los profesores saben que eso es imposible, y lo sabe todo el país, lo saben los que han pasado por los ministerios de Hacienda y de Economía de este país, lo saben los ministros de Educación. Todo el mundo está conteste en que no se puede pagar porque es una cantidad que calculada, digamos, seriamente supondría varios años de gasto de la educación completa para poder dedicarla solamente a este pago. Lo que se ha acordado es que va a haber una reparación para los casos más extremos, más complejos, más difíciles y donde hay razones legítimas para reparar a un grupo de los profesores respecto de los cuales, digamos, existe esta deuda pendiente. Ahora, eso se va a hacer en el momento en que también las demás condiciones del país
lo hagan posible. Sabe el colegio perfectamente que estamos en un momento, en un ciclo económico extremadamente negativo. El país no está creciendo, los recursos del Estado no están creciendo, y hay gastos enormes a los cuales atender con máxima urgencia, como son, entre otras, las cosas que están pasando justo en estos días de daño, de catástrofe natural. Pero además de eso, los problemas que sabemos tenemos en salud, en previsión, en materias educacionales directamente relacionadas con el ejercicio del derecho de las niñas y niños a los jardines infantiles y a los primeros años de aprendizaje. Todo eso supone gasto del Estado. Entonces, un colegio compuesto por profesionales que entienden los problemas de la economía política, del funcionamiento del sistema educacional, debieran efectivamente más bien estar sentados discutiendo cómo gradualmente se va a ir reparando en la medida que las condiciones del país lo hagan posible. Ya, ahora, le falta muñeca política al Ministerio de Educación. Aquí, claro, acaba de cambiar el ministro, entonces lo estoy poniendo más como institución, porque no sé si todavía le podemos pedir esta cuenta, digamos, al ministro que acaba de asumir, que es Nicolás Cataldo. Venían conversando con el exministro Ávila. Y al final, José Joaquín, uno también se pregunta si es que esto ya no se convierte en algo histórico, porque en todos los gobiernos hemos tenido estas marchas, estos paros de los profesores, y siempre ha habido una tensión evidente con el Ministerio de Educación. Bueno, eso muestra que independientemente de quién sea el ministro de Educación y de qué partido provenga o qué corriente de filosofía educacional represente en general, ha sido difícil entenderse con el colegio. Yo creo que en todas partes del mundo hoy día esa relación es una relación tensa y hay que suponer que van a existir conflictos. Ahora, en muy pocas partes del mundo los colegios de profesores o el gremio o el sindicato o como se llame recurre tan reiteradamente a la interrupción de clase. En muchas partes la profesión docente entiende que esta es una suerte de derecho sagrado que tienen los niños a ser atendidos por sus profesores. Entonces, acá donde ha estado, creo yo, el error, particularmente del ministro saliente, del ministro Ávila, y yo creo que nunca fue claro en decir, mire, en realidad estamos contestes en que vamos a reparar a un grupo de profesores que se estiman tanto y haber sido claro respecto a algo que ya se sabe que no va a haber pago de la deuda histórica en el conjunto de ella ni en la forma como la calcula el colegio. Y eso me parece a mí que fue una falla grande porque en realidad lo que hace es mantener la expectativa y mantener la confusión en torno a esa expectativa que luego justifica, digamos, ante sí mismo a los profesores para decir, más bien a la dirección del colegio de profesores para decir, mire, el gobierno no está cumpliendo con el pago de la deuda histórica, deuda que nos prometió que iba a solucionar. Y el gobierno efectivamente ha jugado con muchísima ambigüedad, tanto el programa del actual gobierno como luego el ministro Ávila, y me parece que desde el momento que entró el actual ministro ha tratado de clarificar las cosas. Claro que para él el marco ahora es muy estrecho, digamos, porque efectivamente ya está desatado el desastre, digamos, del paro. Ya, ahora me imagino que ahí lo que va a ser fundamental son los plazos que se pongan sobre la mesa, la forma en que esto se pague, porque se ha hablado de que no pagar, sino que reparar, pero que además se haría una especie de priorización de los casos más complejos y en el fondo no a todos juntos de una sola vez. Efectivamente, eso es lo que exactamente hay que hacer y que se supone estaban haciendo, pero finalmente no parece haber sido hecho de tal manera que convenciera a este directorio del gremio de que en realidad hay la voluntad de hacer esa reparación. Ahora también hay que sincerar la situación económica y decir efectivamente cuánto el país en este momento está en condiciones de dedicar a esto, y luego no olvidemos que el planteamiento final del colegio respecto de este paro es que hay 8 temas distintos, de distinta naturaleza, cosas que son algunas de ellas generalísimas, como por ejemplo tener un plan respecto de la violencia en los colegios. Bueno, parece bien increíble que los profesores, que se supone son quienes dan el modelo, el ejemplo de comportamiento a los millones de estudiantes chilenos, reclamen algo que efectivamente ellos hoy día están, digamos, justamente mostrando cómo se usa
una medida de fuerza, que lo que es un paro es una medida de fuerza. Es tratar de quebrar la voluntad del ministerio para que se haga cargo de algo que al colegio le parece esencial. Entonces, bueno, así como eso de la violencia, hay otras cuestiones que tienen que ver con pagos de distinto tipo, otras cosas que tienen que ver con lo que se llama el agobio laboral de los profesores, que luego los profesores lo unen en su demanda a cuestiones como la jornada escolar completa y las evaluaciones. Es decir, en realidad son el conjunto de las reformas que durante todas estas últimas décadas han hecho avanzar a la educación chilena, la que parecieran estar siendo cuestionadas de una manera bastante general y sin fundamentos por el colegio. Ya, lo que no significa no reconocer que los profesores, y voy más allá del magisterio, estoy pensando en los profesores en general, sí han tenido una época muy desafiante después, sobre todo de la pandemia, han tenido que enfrentar esta violencia, y lo digo porque eso hace sentido cuando dicen es que nosotros también somos víctimas de esa violencia, pero lo que usted me dice, José Joaquín, también es que en el fondo hay una señal contradictoria, porque esta señal va justamente en el sentido contrario de cuidar a los niños y su derecho a estudiar. Exactamente, y el agobio, seamos claros, agobio hemos sentido todo de distintas maneras en todas las profesiones, en todos los grupos. Efectivamente, el país entero vivió durante 2 o 3 años en condiciones extremadamente difíciles, digamos, con interrupción de todas las prácticas y las rutinas cotidianas, y eso, por cierto, que se sintió en el sistema escolar de manera muy evidente, y por lo tanto hay hay un problema que ir solucionando en el plazo, y los primeros afectados, por cierto, son los niños. Y los niños son los que hay que poner por delante, los alumnos, los estudiantes y las estudiantes. Y eso es lo que ha buscado la política, y no solamente del gobierno, sino de toda la sociedad civil que está apoyándose mutuamente con el gobierno para poder llevar adelante esta tarea, que efectivamente también constituye un apoyo para el colegio de profesores. Ya hay decenas de medidas que se han tomado que tratan de, digamos, solucionar este problema de la presión enorme a la que los profesores están sometidos. De modo tal que no me parece tampoco en ese caso de que haya una justificación como que aquí hubiese un grupo en la sociedad chilena particularmente afectado, que es una profesión como la profesión docente. Ya, ahora sí me imagino hay un umbral de mejora, no sé, en planes que aborden la violencia, en planes que aborden la situación de salud mental, no solo los profesores, de repente hay papás, alumnos que alegan y dicen, bueno, no sé, en nuestro colegio tenemos 1000 alumnos y tenemos un psicólogo. Entonces, ¿cómo ahí se apoya a los niños, a los profesores también? ¿Le ha faltado profundizar al Ministerio de Educación en este tipo de temas que han sido tan relevantes en el último tiempo? Realmente la violencia que hemos visto en los colegios da la sensación de que ha escalado unos cuantos pasos, por lo menos. Efectivamente, yo creo que el ministerio, que duda cabe, no solo frente a los casos dramáticos como lo de los colegios que suelen llamarse los liceos emblemáticos, donde la violencia ha llegado a desbordar completamente en la institucionalidad de esos colegios, sino que en general este problema más silencioso, menos visible, de lo que a veces llaman microviolencia, que están extremadamente extendidas y difundidas a lo largo del territorio nacional en todo tipo de colegios. Y yo creo que de partida no tenemos un diagnóstico claro de cuál es la magnitud, de cuáles son las medidas que han servido más y cuáles en realidad se implementan, pero luego una buena evaluación lleva a concluir de que en realidad no están sirviendo. Entonces, el ministerio en general, en todo lo que tiene que ver con la reactivación de los aprendizajes y con atender a estas situaciones como es la microviolencia difundida en los colegios y como es efectivamente el agobio que sienten estudiantes y profesores, no parece hacerse cargo, mostrando ante la sociedad que esa es su tarea absolutamente prioritaria durante estos años y durante esta administración, y que está haciendo todo lo posible para enfrentarlo. Y por lo tanto, que informara al país a través de este consejo que formó en algún momento el ministro Ávila cada 3 meses
Bueno, ¿cómo se está avanzando en todos estos frentes? Debiéramos tener como una gran campaña, así como hay de reconstrucción, donde hay órganos especializados del Estado que se dedican a reconstruir. Bueno, tenemos que reconstruir esta educación en esa parte en que está dañada. Y alguien tiene que hacerse cargo de liderar ese proceso, y esa persona es el ministro, y tiene que dar cuenta sistemáticamente ante la sociedad de cómo se está avanzando en cada uno de los frentes. ¿Cómo puede destrabar el Ministerio de Educación este paro sin que termine legitimando esta forma de poner sobre la mesa las aspiraciones o las prioridades que tiene un determinado grupo de presión, en este caso el Colegio de Profesores? ¿Cómo lo puede hacer? La ecuación Bueno, es difícil, yo creo. ya está claro que va a haber que hacer la pérdida, porque en realidad el ministerio se ha conducido de tal manera durante los últimos meses en este conflicto que hoy día está rehén de las presiones, y esa es la verdad. Y por lo tanto hay que hacer la pérdida y decir, efectivamente aquí el ministerio tiene que ser extremadamente claro que está tratando de solucionar ciertos problemas, pero que no sujeta toda su política, que es lo que el colegio está pretendiendo. El colegio, efectivamente, si uno mira el conjunto de sus demandas, es como un contraprograma frente a el que pudiera tener el ministerio respecto de cómo ir solucionando el conjunto de problemas de los que estábamos conversando. Y lo que no puede ocurrir es que el ministerio aparezca ahora efectivamente negociando todos estos puntos y en el fondo haciendo un nuevo plan del ministerio en función de los intereses estrechos de este colegio de profesores, que por cierto no representa a las decenas de miles de profesores que tenemos a lo largo del país. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a ver cómo se desarrolla este paro que parte el día de hoy, ya ha partido de manera indefinida con las gestiones que está haciendo el Ministerio de Educación, que hoy día debería presentar otra propuesta para tratar de destrabar el conflicto. Le queremos agradecer a José Joaquín Brunner, director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales. Que le vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Buen día.